Antes de presentar a Victorino, les comento que si sumamos la cantidad de personal o personas que hay en la Unión Europea, las personas que hay en Estados Unidos y Canadá, y las personas que hay en América Latina, la cantidad de población es similar. Y los sistemas ferroviarios son totalmente distintos. El sistema americano apunta a la carga, con muchas toneladas por eje. El sistema europeo apunta un poquito más a los pasajeros, con menos toneladas por eje, pero muy eficiente, y está creciendo permanentemente, igual que el americano. Y nosotros estamos con pocas toneladas por eje, en general. Probablemente en algunos lugares tenemos buenos rieles y en otros no tanto, con lo cual estamos muy limitados. Entonces, en los próximos 10 años tenemos que pensar en ir mejorando el sistema para lograr un ferrocarril eficiente. Bueno, en este momento vamos a presentar entonces el sistema ferroviario en la Unión Europea y en España, y lo va a exponer Victorino, el licenciado Victorino Pérez Fernández, que en este momento está en Renfe como gerente del área de Relaciones Institucionales y tiene una trayectoria, digamos, de la parte de su licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid, tiene posgrados en Administración de Empresas, básicamente. Victorino. Bueno, voy a hablar inicialmente de la regulación en la Unión Europea. Este es un tema un tanto tedioso, pero me parece que es interesante para ver cómo ha ido evolucionando los pasos que se han dado hacia la liberalización, a la apertura de los mercados, a la competencia y a la integración en los diferentes países de la Unión Europea para constituir un área única ferroviaria dentro de la Unión Europea. La política comunitaria en temas de ferrocarril pues se remonta muchas décadas atrás, no nos vamos a remontar a Adán y Eva, pero un hito importante es, se produjo en 1991 con esta directiva, la 91-440, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios. Quiero decir que si alguien tiene interés en acceder a los textos legales, hay una página web que se llama Eurlex de la Unión Europea donde se pueden descargar en PDF y se puede acceder a todos los textos. Esa directiva continuó con la directiva 95/18 sobre la concesión de licencias a las empresas ferroviarias, la 95/19 sobre la adjudicación de capacidad de infraestructura, fijación de cánones de utilización y posteriormente los llamados paquetes ferroviarios. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo es una política común de transporte ferroviario que garantice la competencia y la libertad de prestación de servicios y la implantación del área ferroviaria única en Europa, con una interoperabilidad. Para eso se requiere el acceso a la infraestructura, se requiere la independencia y neutralidad de los gestores de infraestructura para que todos los actores puedan concurrir en el mercado en condiciones de igualdad. También se requiere la armonización legislativa, incluyendo las licencias, las reglas de seguridad en la circulación, las reglas técnicas, las reglas administrativas. Voy a hacer un inciso porque el tema de la liberalización no es una panacea que resuelva todos los problemas. Alguien puede tender a decir, bueno, liberalizamos el mercado, hay competencia, se abre la competencia y todo es maravilloso. A partir de ahí crecen los volúmenes, crece la actividad y todos los problemas están resueltos. Pero todos sabemos que no es así. Hay muchos condicionantes y al final pasamos de poco a mucho. Al final hay una serie de condiciones que son necesarias para ofrecer un producto ferroviario atractivo, competitivo, de calidad, de manera que los usuarios, los clientes, las autoridades que
adjudican las obligaciones de servicio público, pues obtengan un beneficio, un rendimiento. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de liberalización o de apertura a la competencia intramodal, porque el ferrocarril tiene competidores de otros modos de transporte. Las mercancías con la carretera, con las vías fluviales, si hay este tipo de servicios, con la aviación, en algunos casos también para viajeros, los autobuses, etcétera, etcétera. Es decir, que las empresas ferroviarias ya han tenido un marco competitivo en el pasado, antes de que hubiera una liberalización intramodal. Bueno, aquí he reseñado la lista de los llamados paquetes ferroviarios que se han ido aprobando en los años que se puede ver aquí. El primer paquete en 2001, segundo paquete en 2004, tercer paquete en 2007, 2012 la refundición del primer paquete y el cuarto paquete ferroviario en 2006. Con el segundo paquete se produjo la liberalización intramodal del mercado de mercancías por ferrocarril, que se produjo ya a partir de 2007. Con el tercer paquete se produjo la liberalización del transporte internacional de viajeros, transfronterizo, pero con cabotaje, es decir, que esos servicios permitían que el prestador del servicio tomara y dejara viajeros dentro de un mismo país, aunque el servicio fuera internacional, en unas determinadas condiciones, porque había que garantizar, en el caso de que hubiera algún contrato de obligación de servicio público en esa misma línea, pues que no comprometiera el equilibrio económico del contrato de obligación de servicio público. Ahora tenemos el cuarto paquete ferroviario, en 2016 la aprobación, y estamos con la liberalización de los transportes domésticos, nacionales domésticos de viajeros. Bueno, en cuanto al primer paquete, estas son las piezas legislativas que lo conforman. Todas ellas son directivas. Para quien no esté familiarizado, hay que decir que las directivas son piezas legislativas de la Unión Europea que no son aplicables directamente en los países, tienen que llevar al derecho nacional de cada uno de los países, y tiene que haber una legislación propia de cada país que aplique esas directivas. Por el contrario, luego veremos que en alguno de los paquetes que hay reglamentos. Los reglamentos son aplicables directamente, no necesitan la transposición al derecho nacional. Bien, el primer paquete ferroviario pues, constaba de esta directiva, la 2001-12. Veremos que el desarrollo legislativo no es lineal. Se producirán muy frecuentemente, veremos que hay directivas que modifican otras anteriores, o incluso que se derogan. Entonces, es un proceso que sí que es coherente, pero que no es lineal, y que además, como hemos visto con los paquetes, pues ha llevado muchos años, décadas de hecho, ¿no? Es un proceso que toma su tiempo, es muy complejo. Pasar de los sistemas tradicionales en que las compañías ferroviarias estatales estaban integradas verticalmente, se ocupaban de todo, de la infraestructura, de los servicios, de los mantenimientos, de todo, de las estaciones, de todo, a un sistema diferente donde hay una multiplicidad de actores, pues lleva su tiempo y tiene unas complejidades. Bien, entonces, esta primera era sobre el desarrollo de los ferrocarriles europeos. La 13 era sobre la concesión de licencias a las empresas ferroviarias,
Y la 14 versa sobre la adjudicación de capacidad de la infraestructura, aplicación de cánones por su utilización, certificación de los certificados de seguridad, certificaciones de seguridad en la circulación. En 2001 el Consejo Europeo adoptó estas 3 directivas para mejorar la eficacia de la normativa existente anteriormente. Y, como digo, modifican las anteriores de 1991 a 1995. Luego, posteriormente, ya hablaremos de la refundición del primer paquete ferroviario que tuvo lugar en 2012. Ahora, el segundo paquete ferroviario consta de estas 3 directivas que ves aquí y hay un reglamento. Este reglamento, como hemos dicho, es de aplicación inmediata, sin necesidad de que se transponga al derecho nacional, y es por el que se estableció la Agencia Ferroviaria Europea. Esta agencia, luego lo veremos, ha sido transformada, se ha constituido lo que ahora se llama la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, con unas competencias reforzadas, etc. Pero, digamos, su origen, su establecimiento fue aquí con este reglamento. Bien, la Directiva 2004/49 versa sobre los certificados y autorizaciones de seguridad. Los certificados son sobre los operadores de transporte. Las autorizaciones son para los gestores o administradores de infraestructura. Luego se establecen autoridades independientes de seguridad, órganos independientes de investigación de accidentes e incidentes ferroviarios. Claro, con el paso de unos sistemas integrados donde las empresas ferroviarias, las compañías ferroviarias se ocupaban de todos, a un sistema cada vez más separado, gestión de infraestructura por una parte, operación del transporte por otra, pues, y progresiva apertura a la competencia intermodal, pues se van requiriendo la constitución de organismos independientes de seguridad ferroviaria, de investigación de accidentes, de regulación del mercado, etc. Todo lo que es la estructura, digamos, institucional se va haciendo más compleja y van apareciendo más y más actores en el mercado. Bien, la 2004/50 se refiere a las especificaciones técnicas de interoperabilidad. Esto es muy importante, supongo que además en un entorno de ingeniería, pues este elemento es determinante. La 2004/51 se refiere a la liberalización del transporte de mercancías, todo el transporte de mercancías por ferrocarril, quiero decir, no solo el internacional, también el doméstico. Todo el transporte de mercancías se liberalizaba a través de esta Directiva 2004/51. El reglamento, ya hemos hablado de él, es mediante el que se estableció la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea. Voy a hacer una referencia muy breve porque todo esto también muchas veces tiene su fundamento en una serie de políticas, y en la Unión Europea se publican libros blancos. Este segundo paquete ferroviario se apoyó en las orientaciones del libro blanco sobre los transportes de 2001. Hay otro posterior, de 2011, si no recuerdo mal, y es una fuente que sirve de base para luego todo lo que es esta actividad legislativa también. Bien, yo creo que con esto ya hemos mencionado todo lo importante. A modo de ejemplo, ¿qué es lo que sucedió después de la liberalización de mercancías? En el caso en España, ¿no? En España tenemos el ADIF, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, tenemos Renfe
el operador, digamos, incumbente. Hay una serie de servicios que no están todavía liberalizados, de viajeros, cercanía, media distancia, alta velocidad, larga distancia, todos los temas de fabricación y mantenimiento, y es el ámbito de las mercancías y la logística el que queda liberalizado. Como he dicho antes, no solamente hay competencia intramodal, hay operadores marítimos, hay operadores de carretera y hay varios operadores de ferrocarril. Bueno, pasamos ahora al tercer paquete ferroviario. ¿Qué tal vamos de tiempo de momento? ¿Vamos aceptable? Bien, entonces, en este paquete es cuando se produce la liberalización de los servicios internacionales de viajeros. También hablaremos de obligaciones de servicio público y de derechos e obligaciones de los viajeros. ¿Ha dejado de funcionar el puntero? No, aquí está. Bien, entonces hay, como veis, 2 directivas y 2 reglamentos. La 58, parece que funciona, pero no marca. Bueno, la 58 versa sobre la liberalización de los servicios internacionales del transporte de viajeros entre Estados miembros, incluido el cabotaje, y eso se produjo a partir de enero de 2010. Los servicios internacionales de transporte de viajeros con cabotaje están liberalizados desde 2010. La 59 versa sobre las condiciones y procedimientos para la certificación de maquinistas de trenes y locomotoras en la Unión Europea. Digamos, también tiene que ver con la obtención de la licencia de maquinista. Es muy complejo, ya digo que quien quiera acceder a los textos puede tener todos los detalles de lo que se regula ahí. En cuanto a los reglamentos, el 1370-2007 habla de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y deroga unos reglamentos anteriores que están ahí. Y por último, el 1371 versa sobre derechos y obligaciones de los viajeros por ferrocarril. Este último lo que busca es asegurar una protección elevada del viajero. Se incluyen requisitos, por ejemplo, de la información a facilitar, la responsabilidad de las empresas ferroviarias, los seguros de viajeros, las obligaciones con las que hay que cumplir en caso de retrasos, las reclamaciones, etcétera. Es bastante prolijo, pero protege los derechos de los viajeros, aunque también se habla de sus obligaciones. Como digo, se estableció la liberalización del internacional a partir de enero de 2010. La parte de cabotaje, como he dicho, siempre que no se vean afectadas obligaciones de servicio público, el equilibrio económico de obligaciones de servicio público. Luego también están los requisitos homogéneos para las habilitaciones de personal de conducción. Y luego modalidades por las que las autoridades competentes pueden intervenir en el sector público cuando, digamos, la actividad normal del mercado no permitiría la prestación de esos servicios sin el apoyo, la financiación pública. La refundición del primer paquete, como he dicho, esto no es un proceso lineal ni muchísimo menos. Entonces, se producen modificaciones de directivas, unas modifican las otras. En este caso, aunque se habla de refundición, no es solo la refundición de los textos del primer paquete ferroviario en un texto único, sino que además se amplían. Hay una aclaración de una serie de cuestiones que no estaban claras en los textos del primer paquete, se modifican cosas, se amplían con algunas nuevas normativas. Y, por tanto, es una directiva muy amplia, muy compleja. Y no es simplemente un ejercicio de unificar textos.
Bien, entonces, como estábamos diciendo, esta refundición del primer paquete aclara una serie de cuestiones, las mejora, modifica y amplía otra normativa de las directrices que constituían el primer paquete ferroviario. Establece normas de la Administración Independiente de las Infraestructuras y Actividades de Transporte de las Empresas Ferroviarias establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea, criterios para la concesión, renovación o modificación de licencias de empresas ferroviarias por un Estado miembro, principios y procedimientos para la determinación de la percepción de los cánones por utilización de la infraestructura. A ver, ahora. Por tanto, principios y procedimientos para la determinación de los cánones, gestión de las empresas ferroviarias según criterios comerciales, garantizando la separación de patrimonio y cuentas de las del Estado y también con respecto al administrador de infraestructuras ferroviarias. Se refiere a las empresas las llamadas incumbentes, las tradicionales, las que estaban integradas con el administrador de infraestructura ferroviaria antes de que todo esto comenzara. Bien, y luego también mejora el marco inversor y la financiación de las infraestructuras. Esto es importante, así como el saneamiento de las cuentas de las empresas ferroviarias estatales. Muchas veces la deuda es una losa que impedía, digamos, otros desarrollos y otras actuaciones. Aquí, en esta refundición del paquete, se preveía el saneamiento financiero también. Luego también se establecían las condiciones de acceso a servicios como instalaciones de mantenimiento y terminales. Para la liberalización no solamente se requiere el acceso a la infraestructura, sino también se requiere el acceso a otros servicios complementarios, pero que son esenciales para la prestación del servicio ferroviario. Y, por último, se abordaba el refuerzo de las competencias e independencia de los organismos reguladores nacionales. Bien, llegamos al cuarto paquete. Estamos, digamos, en la culminación de todo este larguísimo proceso. Y el cuarto paquete es bastante complejo, bastante completo y se ha dividido en dos paquetes, a su vez, dos pilares. El llamado pilar técnico, que tiene que ver con la interoperabilidad del sistema ferroviario, que es esta directiva, la 797 de 2016, y el tema de, por tanto, esta interoperabilidad, y esta otra que es la 798, la seguridad ferroviaria. Y se refuerza, se establece la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y se refuerzan sus funciones. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos terminando, pues entonces, a toda velocidad. Eso es lo que yo me temía, que íbamos a terminar a alta velocidad. Bueno, aquí en esta parte, si luego la presentación está a disposición, pues se pueden ver los elementos que se regulan en el reglamento de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y luego los elementos que se incluyen en la Directiva de Interoperabilidad y en la de Seguridad Ferroviaria. Este es el pilar de mercado dentro del cuarto paquete, en donde se refiere a las concesiones de contrato de obligaciones de servicio público, en qué condiciones se puede hacer. La autoridad correspondiente puede optar por prestar esos servicios con medios propios, pero si decide hacerlo con terceros, tiene que entrar en un proceso de licitación competitiva. Pero también es cierto que puede optar por adjudicar directamente los contratos, en algunos supuestos que están reglados, que pueden ser, por ejemplo, cuando la concesión es de un pequeño volumen o cuando se considera que el nuevo contrato tiene ventajas con respecto al anterior, adjudicándolo directamente, y se establecen una serie de requisitos. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es que
con este paquete ferroviario se produce la liberalización de los servicios nacionales domésticos de viajeros. Esta es la parte de la 2370. Esto se está produciendo ahora. En España va a haber una liberalización a partir del año próximo, de 2020, de estos servicios domésticos de viajeros. Con esto, digamos, de alguna manera concluye, como digo, todo este proceso largo de liberalización. Hay una serie de... Esto es una cosa curiosa. Hay una serie de países que han pedido prórroga para la aplicación de un año, para la aplicación del cuarto paquete, y otros que no. Con lo cual, durante un año se va a producir una duplicidad de marcos legales que pueden producir algunas disfunciones, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí era una transparencia sobre el número de operadores que hay por países. Esto es interesante, si puedo. Hay dos modalidades de competencia, por el mercado o en el mercado. En el mercado es que en un mismo servicio pueden haber varios operadores, por el mercado es que uno opta o compite por un contrato. En el caso del Reino Unido, pues había las franquicias, que a lo mejor no sé si están familiarizados con ese sistema. En fin. Última. Bueno, ¿cuál es la situación que tenemos ahora mismo en España? Que uno puede ver cómo la cosa se complica. El Ministerio de Fomento es el ministerio al que están adscritas las dos áreas públicas, la administración de la infraestructura ferroviaria, que está a cargo de Adif y Adif Alta Velocidad, y las operaciones que están a cargo de Renfe Operadora, del grupo Renfe. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que tiene una serie de funciones que se especifican ahí y que tiene que tener independencia. O sea, aunque está adscrita al Ministerio, tiene independencia en su gestión, en sus decisiones, etc. No le pueden dictar lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Hay la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y luego está el regulador del mercado. El regulador del mercado es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que no solo regula el mercado ferroviario, también regula telecomunicaciones, correos, etcétera, etcétera. Y que depende del Ministerio de Economía y Competitividad, no depende del Ministerio de Fomento. Bueno, y con esto ya he terminado a alta velocidad. Espero que haya sido interesante y, como digo, si se quiere acceder a los textos legales, están en la página web en Eurlex. Muchas gracias.